Leyendas de lo desconocido. Es hora de que apagues las luces y te sumerjas en mi historia. El pasillo infinito. Había sido una noche tranquila en la sala de emergencias, lo cual era extraño en sí mismo. Trabajo como enfermera en este hospital desde hace 5 años y noches como estas son raras. Todo el personal del turno se mostraba agradecido por la calma inusual, pero entonces recibimos una llamada de emergencia. Una ambulancia traía un paciente en estado crítico, un hombre de unos 40 años que había sufrido un accidente automovilístico. Cuando llegó estaba cubierto de sangre y apenas consciente. Lo llevamos de inmediato a la sala de operaciones, mientras el equipo médico trabajaba frenéticamente para estabilizarlo. Noté algo peculiar en el monitor de sus signos vitales. Sus signos parecían normales, casi demasiado normal para alguien en su estado. Decidí revisar su expediente. No había mucha información, solo un nombre: John Doe, un término que usamos para los pacientes no identificados. Sin embargo, había una nota manuscrita que decía: evitar el pasillo del tercer piso. Mi curiosidad me ganó y durante un breve descanso decidí investigar. Subí al tercer piso, un área que rara vez se usa. El ambiente era diferente, más frío y oscuro que el resto del hospital. Empecé a caminar por el pasillo y noté que las luces parpadeaban de manera irregular. A medida que avanzaba tuve la sensación de que el pasillo se alargaba, como si nunca fuera a llegar al final. De repente escuché pasos detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente pero no vi a nadie. Sin embargo, sentí una presencia inquietante, como si algo invisible me estuviera observando. Continué caminando y el pasillo parecía torcerse y girar en direcciones imposibles. Los murmullos comenzaron a llenar el aire, voces suaves y susurrantes que parecían venir de las paredes mismas. Estaba a punto de dar la vuelta y regresar cuando vi una figura al final del pasillo. Era el hombre del accidente, pero algo estaba terriblemente mal. Sus ojos eran completamente negros y una sonrisa grotesca se extendía por su rostro. Traté de correr, pero mis pies se sentían pegados al suelo. La figura comenzó a acercarse lentamente, y cada paso resonaba como un eco en mi cabeza. Cuando finalmente llegué al ascensor, pulsé frenéticamente el botón para bajar. Las puertas se cerraron justo cuando la figura estaba a punto de alcanzarme. Regresé a la sala de emergencia agitada y temblorosa. Conté a mis compañeros lo que había visto, pero nadie me creyó. Esa noche el paciente John falleció en circunstancias extrañas. Su expediente desapareció como si nunca hubiera existido. Desde entonces evito el tercer piso a toda costa, pero a veces en las noches más tranquilas aún puedo escuchar los pasos y los susurros que provienen de ese pasillo infinito. El paciente desconocido. Era una noche lluviosa y tranquila en el hospital donde trabajo como vigilante nocturno. La mayoría de las noches consiste en rondas aburridas y mucho café, pero esta noche algo se sentía diferente. Había una tensión en el aire que no podía explicar. Alrededor de la medianoche recibí una llamada del quinto piso, el ala más antigua y menos utilizada del hospital. Me informaron que un paciente había sido admitido de emergencia, sin ningún acompañante ni identificación. Me pidieron que subiera para verificar su estado. Cuando llegué al quinto piso, todo estaba en silencio. Las luces parpadeaban y el lugar tenía un olor a humedad que no había notado antes. Me dirigí a la habitación 512, donde se encontraba el paciente. La puerta estaba entreabierta y al entrar vi a un hombre mayor acostado en la cama. Su rostro estaba pálido y sus ojos cerrados, pero lo que más me llamó la atención fue el monitor de su corazón. Estaba apagado. Me acerqué lentamente y al intentar encender el monitor, sentí una mano fría agarrar mi muñeca. El paciente estaba despierto. Sus ojos eran de un blanco lechoso y su mirada me atravesaba. Me susurró con una voz ronca: No me dejes solo. Retrocedí librándome de su agarre y salí corriendo de la habitación. Avisé al personal médico y cuando regresamos la habitación estaba vacía. No había rastros del hombre y el monitor ahora encendido mostraba una línea plana. Revisamos las cámaras de seguridad, pero no había ninguna grabación de alguien entrando o saliendo de la habitación. El personal estaba tan desconcertado como yo y después de una búsqueda infructuosa se decidió cerrar la habitación temporalmente. Días después encontré un expediente viejo en los archivos del hospital. Decía que hace 30 años un paciente había fallecido en la misma habitación, en circunstancias misteriosas. La causa de muerte nunca se determinó, y desde entonces la habitación 512 había sido evitada por todos. A veces, durante mis rondas nocturnas, todavía puedo escuchar el susurro de No me dejes solo. resonando en los pasillos vacíos del quinto piso. Evito esa área lo más que puedo, pero el recuerdo del paciente desconocido me persigue cada noche. La enfermera fantasma. Trabajar de noche en un hospital tiene sus peculiaridades, y después de 10 años como doctor en una unidad de cuidados intensivos, pensé que lo había visto todo. Sin embargo, una experiencia en particular me hizo considerar esta noción.
Todo comenzó con una serie de rumores entre el personal sobre una enfermera fantasma que aparecía durante las noches más oscuras. Se decía que ella cuidaba a los pacientes y luego desaparecía sin dejar rastro. La mayoría lo tomaba como una simple historia para asustar a los nuevos empleados, hasta que un paciente me habló de ella. Era una noche como cualquier otra cuando uno de mis pacientes, un hombre anciano con una grave enfermedad cardíaca, me dijo que una enfermera lo había visitado durante la noche. Me contó que ella había sido muy amable, hablándole suavemente y asegurándose de que estuviera cómodo. Pero cuando describió a la enfermera, su descripción no coincidía con nadie de nuestro personal actual. Intrigado, revisé las grabaciones de seguridad. Efectivamente, había capturado a una figura con uniforme de enfermera, entrando en la habitación del paciente alrededor de las 3 a.m. Pero su rostro estaba siempre fuera de la vista de la cámara. Decidí investigar más y encontré registros antiguos de una enfermera llamada Emily, quien había trabajado en el hospital hacía muchos años. Trágicamente murió en un accidente automovilístico mientras se dirigía a su turno nocturno. La siguiente noche me quedé en la unidad de cuidados intensivos después de mi turno, esperando confirmar o desmentir los rumores. A las 3 a.m. sentí un frío intenso en el aire y las luces comenzaron a parpadear. De repente una figura apareció en el pasillo. Era una mujer con un uniforme de enfermera. Su rostro pálido y sus ojos tristes. Se dirigió hacia una de las habitaciones y la seguí en silencio. La vi entrar en la habitación de un paciente que había estado luchando por respirar. Observé sin ser visto cómo ella ajustaba su almohada y murmuraba palabras tranquilizadoras. Su presencia parecía calmar al paciente, cuya respiración se hizo más regular. Entonces la enfermera se giró hacia mí y por un momento nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos reflejaban una profunda tristeza, pero también una compasión inquebrantable. Antes de que pudiera decir algo, desapareció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. El paciente despertó y sorprendentemente comenzó a recuperarse rápidamente en los días siguientes. El personal médico no podía explicarlo, y yo guardé silencio sobre lo que había presenciado. Desde entonces he oído más historias sobre la enfermera fantasma. A veces en las noches más tranquilas aún puedo sentir su presencia, cuidando de los pacientes como lo hizo en vida. Aunque su historia es trágica, su espíritu parece estar decidido a continuar con su labor, de sanar y consolar a quienes más lo necesitan. Dale me gusta y suscríbete. Nos veremos en la siguiente historia.